el Señor está conmigo. Ponga, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi ayudador. ¿Por qué gusano soy? Entonces yo les digo, porque gusano soy. No soy más que eso. Siendo gusano, el Señor me usa. Eso es para mí un gran agradecimiento. Porque delante de los ojos del Señor no soy nada. Un pasaje de Daniel a mí me llama mucho la atención porque dice que tomando a todas las naciones y poniéndolas juntas en una balanza y pesándolas, dice que todas son menos que nada. Cuando yo leía eso en el libro de Daniel, yo me impacté. No sé cuántos de ustedes logran llegar a ver la magnitud. Imagínense, todos juntos, todas las naciones, puestos en una balanza, dice, son menos que nada. Significa que la nada pesa más. Todos juntos. Ahora yo por lo individual, si ya todos juntos somos menos que nada, ¿qué seré yo solo? Me ponía a pensar. Más bien el hecho de poner gusano soy es poner mucho, es darme mucho mérito, mucho crédito, porque menos que nada, dice. Esto me hacía pensar mucho y es un tema que me gusta mucho compartir, me gusta mucho indagar. Eh, Soy una persona que le gusta buscar mucho dentro de la Biblia. Lo digo porque muy pequeño era lector de la Biblia, pero no leía cualquier cosa. Eh, Cuando digo cualquier cosa me refiero a nunca leí Levítico, nunca leí Esdras, nunca leí Ageo. La mayoría de los profetas menores ni siquiera sabía que existían. Normalmente Nuevo Testamento, 4 evangelios y Génesis, que se mandaría la parada que uno no lo lea, y Salmos, Proverbios, libros como estos. Apocalipsis me fascinaba y todavía me fascina mucho leer Apocalipsis. Pero leer Levítico, Éxodo, para mí eran temas muy aburridos, muy complicados. Ezequiel sobre todo, el profeta Ezequiel, entender sus profecías no es fácil. Ninguna profecía es fácil, pero las de Ezequiel son más complicadas. Entonces muchos libros los brinqué, pero sí me gustaba mucho la Biblia, al punto de que a los 17 años yo no estuve congregando en ninguna iglesia, me aparté, me separé, pero yo tomé la decisión de que el día que alguien respondiera a mis preguntas, según lo que está escrito, aunque la respuesta tal vez no me gustara por ser dura, ese día yo prestaría atención. Hay muchos predicadores del tiempo antiguo. Hoy día podemos encontrar en los estados de WhatsApp o Facebook o Instagram algunos creyentes que ponen, qué sé yo, una escritura y ponen la imagen de Martín Lutero, aunque Martín Lutero no lo haya dicho. Muchos dicen, es que Martín Lutero dijo. No, si uno lee la biografía de Martín Lutero, él nunca dijo eso. Es más, lo pudo haber dicho John Wesley, pero como la gente no conoce bien las biografías de estos grandes hombres, nada más ponen la imagen de Martín Lutero y uno dice, mira, Martín Lutero dijo esto. No, él nunca dijo eso. Hay que estudiar, hay que leer, hay que profundizar para saber con exactitud si realmente fue así. A veces he visto algunas escrituras como estas. Alguien pone algo y ponen la imagen de, qué sé yo, Juan Wesley o el mismo Martín Lutero o D.L. Moody, algunos predicadores muy viejos. Pero cuando uno estudia la frase, se da cuenta que no fueron ellos. Fue el Quijote de la Mancha. Ni siquiera es bíblico. Fue el Quijote de la Mancha el que lo dijo. Entonces, por eso leer es muy importante. Esta es una pequeña introducción. Voy a orar para iniciar con la enseñanza. Hoy voy a leer Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 12, y vamos a estar viendo algunos textos bíblicos agregados por ahí. Voy a hacer una oración. Oremos. Señor, en esta noche damos gracias. El pastor David se encuentra en Belice junto con el evangelista Carlos y el hermano Mauricio. Usted abrió el camino para que el pastor pudiera visitar y poder encontrar con algunos líderes cristianos, algunos pastores. Usted le abra la puerta, usted le dé la gracia. Ahí se maneja el inglés.
El evangelista Carlos va como traductor. Usted regale esa gracia tanto al pastor cuando comparta la palabra y al evangelista a la hora de traducir, para que en su traducción él pueda expresar el sentir y el corazón que usted pone en el corazón de su siervo. A cada uno de los pastores y hermanos que están por acá, usted nos regale el tiempo y el espacio también para escuchar con atención, votando nuestro propio criterio, recibiendo lo que está escrito, que de esa manera podamos aceptar lo que está escrito en la Biblia. Dejando esta reunión en tus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No quisiera alargar la reunión, quisiera terminar tipo 8:40, lo más tarde. Entonces vamos a leer rápidamente el libro de Gálatas, capítulo 1. Espero que todos tengan su Biblia en su mano. Puedan tener también siempre una agenda, un lapicero, para que puedan anotar. De igual forma, las predicaciones de estos estudios bíblicos quedan grabadas. Si alguno quisiera tener la grabación para volver a escuchar, pueden solicitar al seminarista Steven Pérez. Él puede hacerles llegar la grabación también. Dice de la siguiente manera, Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hasta el versículo 12. No soy un gran lector, pero me gusta leer la Biblia y diferentes eh, libros, entre ellos la biografía de grandes hombres. En una ocasión estuve leyendo parte de una prédica, de una enseñanza de D.L. Moody, un gran predicador en el tiempo de Estados Unidos. Él hablaba sobre el libro de Génesis en el capítulo 3. Él hablaba la parte en la que Dios le hace una pregunta a Adán y lo llama dentro del huerto y le dice, ¿dónde estás tú? En ese tiempo la respuesta de Adán es, me escondí porque estaba desnudo. No era que Dios no supiera que Adán estaba desnudo, sino que al preguntarle, ¿dónde estás tú? Dios lo que busca es ubicarlo. ¿Se da cuenta de lo que hizo? ¿Usted sabe exactamente lo que acaba de pasar? Porque, hermanos, pastores, ¿quién se esconde de Dios? El mismo David dice en los Salmos, por más que yo vaya al fondo del mar, ahí estás tú. En la cueva más oscura, ahí estás tú. En la montaña más alta, si llegue a las estrellas, ahí estás tú. ¿Quién podría esconderse de la omnipresencia del Señor? Absolutamente nadie. Por eso cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Es para que Adán se ubique. Se acaba de desubicar. El pecado es desviarse del camino correcto. Es lo que el pecado hace, desviarse, desviarnos. Por eso cuando nosotros leemos Isaías capítulo 53, en el versículo 6, Dios comienza diciendo a través del profeta, a través de su siervo,
Nosotros somos como ovejas descarriadas. Cada quien se apartó por su camino. Eso es lo que nosotros hicimos y hacemos constantemente. Somos ovejas descarriadas. Cada quien se aparta por su camino. Luego dice lo que Dios hizo junto con su Hijo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué razón Dios tenía que cargar sobre Cristo el pecado de todos nosotros? Porque somos ovejas descarriadas. Hay como una pequeña discusión o una pequeña discrepancia con respecto al versículo 10 del capítulo 3 de Romanos. En el capítulo 3 de Romanos, verso 10 dice, no hay justo ni aún uno. Cuando Martín Lutero leía Romanos, él fue un gran maestro en una universidad muy famosa. Cuando él fue sacerdote católico, él enseñaba la teología. Él era muy experto en el libro de Romanos. Siendo sacerdote católico, habiendo recibido la enseñanza del catolicismo, Martín Lutero compartía el hecho de tener la venta de indulgencias, el hecho de confesar sus pecados también para ser liberado, porque fue lo que aprendió desde muy niños. Mientras Martín Lutero se confesaba continuamente, él llegó a una conclusión: algo no está bien. Tener que estarme confesando para ser limpio de mis pecados, algo no está bien. Porque se enseñó, todos somos pecadores. No hay justo, no hay quien pueda haber sido justificado. Todos pecamos, todos somos pecadores. Por eso todos debemos confesarnos. Hasta el día de hoy es la enseñanza del catolicismo. Mientras Martín Lutero estudiaba el libro de Romanos, porque era el libro que él estaba enseñando, él encontró Romanos 1:16, donde el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, Pablo expresa el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí encontramos qué es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas habla, solo existe un evangelio, y es el evangelio que salva. Si nosotros oímos de un evangelio, pero ese evangelio no produce salvación, no es el evangelio correcto. Estaríamos siguiendo un evangelio diferente. Porque muchos dicen, yo conozco el evangelio desde niño. ¿Quién no conoce el evangelio? Todos conocemos el evangelio, pero no ha sido salvo por ese evangelio no es correcto. Porque dentro del evangelio se encuentra el poder que da salvación. Martín Lutero se dio cuenta de esto. ¿Salvarme de qué? Si yo encontré el evangelio y tengo el evangelio, debo ser salvo. ¿Por qué hasta el día de hoy soy pecador? ¿Por qué hasta el día de hoy cargo el pecado? ¿Por qué hasta el día de hoy sufro por causa del pecado? ¿Por qué hasta el día de hoy debo de estar confesando mis pecados? ¿Será que no he encontrado ese evangelio que tiene el poder de salvar? Empezó a cuestionarse aún lo que él mismo enseñaba. El verso 17 dice, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si el verso 16 creó gran confusión y gran debate en el corazón de Martín Lutero, el 17 lo acabó. Él pensaba en el evangelio. Ahí dice en el evangelio se revela la justicia de Dios. Él se puso a pensar, en el evangelio se revela la justicia de Dios. ¿No es la justicia del hombre? ¿No es la justicia humana lo que se revela ahí? Él sigue leyendo. El verso 10 del capítulo 3 de Romanos dice, no hay justo ni aun uno. ¿Será que la escritura se contradice? Muchos llegan a decir así, a pensar así. Es que la Biblia se contradice, como fue escrita por hombres, ha sido tan manipulada, por eso la Biblia se contradice.
¿Por qué? Dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 habla del justo. ¿Y cómo debe vivir el justo? El justo debe vivir por la fe. Pero Romanos 3, el verso 10, dice, no hay justo ni aun uno. Martín Lutero pensaba, ay, ¿cuál será lo correcto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo avanzar? Dios mío, ¿soy justo o no? ¿Soy pecador o no? ¿A qué tipo de justicia se refiere? Empezó a estudiar profundamente el libro de Romanos. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos es interesante y muy importante lo que uno encuentra ahí. En Romanos capítulo 10, el versículo 3, está hablando de dos justicias diferentes. Vamos a buscar para confirmar Romanos capítulo 10, el verso 3. Libro de Romanos capítulo 10, el versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dos justicias encontró Martín Lutero. La justicia de Dios y otra justicia. ¿A qué otra justicia se refiere? Cuando Martín Lutero empieza a comparar los mismos versículos que encuentra en Romanos, él se da cuenta que en Romanos 1:17 dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y recuerda, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En Romanos 10, verso 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿quién ignora la justicia de Dios? ¿Y quién quiere establecer su propia justicia? Él entendió, yo estoy ignorando la justicia de Dios y estoy queriendo establecer mi propia justicia. En esto yo estoy mal, en esto estoy equivocado. ¿Por qué yo quiero establecer mi propia justicia? Porque estoy ignorando, no conozco, no sé cuál es la justicia de Dios. Una enorme guerra se armaba en el corazón de Martín Lutero. Él vuelve a leer muchas veces el libro de Romanos. Una vez más, capítulo 3, verso 10. No hay justo ni aun uno. Él comprendió con exactitud a qué se refería este versículo. No hay justo ni aun uno. Porque en la justicia de Dios solo se encuentra perfección. Pero en la justicia del hombre no hay esa perfección. Pero pensaba, ¿solamente aquí está escrito así? ¿No hay una explicación más directa a qué se refiere Dios con respecto a la justicia del hombre? Empezó a indagar, empezó a buscar. Me gustaría que busquemos algunos textos bíblicos para comprender mejor. En el libro de Juan capítulo 5, el Evangelio de San Juan capítulo 5, verso 39. Libro de San Juan capítulo 5, el versículo 39. Dice de la siguiente manera, San Juan 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hay que escudriñar dentro de la misma escritura. Dan testimonio de Cristo, y ahí podemos encontrar vida eterna. Hace unos días atrás yo vengo compartiendo San Juan capítulo 3, el versículo 16. Es un texto muy conocido, San Juan 3:16. Cuando uno lee la Biblia con detalle y uno presta atención y vota su criterio, vota su razón, vota su pensamiento, puede llegar a encontrar muchos secretos. San Juan 3:16 de memoria sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez dice vida eterna. Cuando la Biblia habla de eternidad se refiere a algo infinito, algo que no se acaba.
porque la salvación que Jesucristo hizo en la cruz es una salvación eterna. Cualquiera que piense que la salvación se pierde, entonces, ¿qué salvación recibió? Si la salvación es eterna. La vida que Dios nos dio al entregar a su Hijo, según San Juan 3:16, es una vida eterna. Pero si yo digo haber alcanzado la vida eterna, pero la pierdo por algo que yo hice, entonces, ¿era eterna? Eso es contradicción. La Biblia no se contradice. La persona que piense así se está contradiciendo. Yo recibí la vida eterna cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal, pero si hago algo malo la pierdo. Entonces, ¿qué recibió? Yo me ponía a pensar mucho. ¿Qué recibió entonces? El viernes pasado encontré con un joven. Compartimos sobre este tema, la vida eterna. Él me dijo, pero según mi criterio, es lo que yo pienso, me dijo él, la salvación se pierde. Entonces no es eterna, le dije. Entonces, ¿para qué se escribió San Juan 3:16? ¿Y por qué San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna otra vez? Cuando uno escudriña puede encontrar la vida eterna. Si uno solo conoce un versículo y otro por ahí y otro que encuentra por ahí, 3 o 4 versículos, va a pensar que la salvación se pierde. Pero si escudriña, si busca, si conecta todas las cosas, se dará cuenta que la salvación es eterna, no se pierde. Otro pasaje se encuentra en Hebreos 10:1. Libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1. Dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La ley es la sombra de los bienes venideros. Todos sabemos que los bienes venideros es Jesucristo. Por eso, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todas hablan de Cristo. Un día un pastor me dijo, si usted lee Génesis capítulo 1 y no encontró a Jesús ahí, usted leyó mal. Si usted lee Génesis 2 o Génesis 3 o Génesis 4 y no encontró a Jesús en lo que leyó, no está leyendo bien. Vuelva a leer. Si usted lee el libro de Ageo capítulo 1 y ahí no encontró a Jesús, está leyendo mal. Vuelva a leer. Si usted leyó Esther capítulo 3 y ahí no encontró a Jesús, está leyendo mal. Si usted leyó Primera de Corintios capítulo 15 y ahí no encontró a Jesús, está leyendo mal. Si usted leyó Apocalipsis capítulo 14 y no encontró a Jesús, está leyendo mal. Vamos a buscar libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 7. Hebreos capítulo 10, el verso 7. Dice de la siguiente manera, Hebreos 10, 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, que estaba escrita en los rollos. Por eso dice, como está escrito en el rollo del libro, como en el rollo del libro dice, está escrito de mí. ¿De qué escribía el rollo del libro? De Cristo. Toda la escritura, toda la palabra habla de Cristo. Cuando San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ella nos parece que está la vida eterna se encuentra en Cristo, en lo que Él hizo. Si uno encuentra a Cristo en las escrituras, encuentra la vida eterna. Si alguien lee sin encontrar a Jesús, difícilmente podría entender a qué se refiere con eternidad. Otro pasaje que me gusta mucho es el libro de Isaías, capítulo 34, el versículo 16. Dice así, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera.
porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. Todo lo que uno encuentra en Génesis lo puede encontrar en Apocalipsis de la misma manera, porque cada capítulo, cada versículo tiene su compañera. Por eso Hebreos dice, la ley es una sombra de los bienes venideros. La ley es una sombra de Jesucristo. Cuando uno lee con detalle, puede encontrar a Jesucristo en todo. Cuando se habla del arca de Noé para el tiempo del diluvio, solo 8 personas se salvaron, Noé y su familia. El arca tenía espacio para mucha gente. En la ciudad de Kentucky, de Estados Unidos, hay un arca del tamaño de las dimensiones que aparecen en la Biblia. Hoy día es un museo. Dios me permitió visitar hace un tiempo atrás. Cuando yo entré a ese enorme barco, de madera también, por cierto, tiene 3 pisos, como está escrito. Yo calculé, porque en cada piso tiene un auditorio. Siempre hay alguien como explicando, contando el tema del diluvio. Ha de ser un pastor, no pregunté, pero ha de ser un pastor. Cada piso tiene una enseñanza. Ahí en ese auditorio de cada piso se reúnen alrededor de 200 personas en el centro de este museo. Aparte tienen otro auditorio que es como para unas 500 personas, pero en cada piso usted reúne a 200 personas. Y usted va y ve un montón de jaulas con figuras de animales, los cuartos de los hijos de Noé, el cuarto de Noé, la cocina, todo, el taller de Noé. Ahí usted encuentra todo, bien espacioso. Y aún así en cada piso usted puede meter 200 personas. Ya solo así hay 600 personas, pero solo 8 se salvaron. Dios puso una condición. Cualquiera que entre al arca se salvará, nada más. Dios no estaba pidiendo una condición humana. Dios no estaba diciendo el perfecto, el que nunca pecó, el bueno. Solo ese puede entrar al arca, ¿no? Dios dijo, cualquiera que entre al arca se salvará. Así está escrito en su palabra. Lo único que la persona para ser salvo debía hacer era entrar. Si afuera del arca piensa, es que yo soy un asesino, es que yo maté, no tengo la condición para entrar y no entra, se muere. Ahí queda bajo el juicio de Dios. Pero de la misma manera, un creyente, un cristiano o un pastor de ese tiempo, un seguidor, pensaba, ay, yo no he sido tan malo, pero ayer me peleé con mi esposa, no puedo entrar. Al igual que el asesino queda bajo el juicio de Dios. Dios no estaba pidiendo condición humana, Él solo mandó una orden. Cualquiera que entre al arca se salvará, solo tenía que entrar. Cuando lo comparamos en el libro de Romanos, capítulo 8, ahí está escrito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cualquiera que entrara al arca no estaría bajo la condenación del diluvio, no estaría bajo la condenación del juicio de Dios. Si hubiera salvado, se brinca el juicio de condenación, queda libre por el hecho de estar dentro del arca. Por eso dice, para todo aquel que está en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Cualquiera que sienta condenación, cualquiera que diga, yo no puedo entrar al cielo, necesito hacer esto, necesito hacer el otro, cualquiera que viva bajo esa condenación no está dentro de Cristo, está fuera de Cristo, no ha entrado a Cristo. No sé si me doy a entender. Cualquiera que esté dentro de Cristo, nada le condena. San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo. ¿De qué manera? El amor que Dios tuvo al mundo fue un amor muy grande, al punto de entregar a su Hijo, lo que más amaba, lo más grande para él, lo más preciado. Imagínense cuánto Dios nos amó. Cuando leemos el libro de Corintios, también dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién o qué? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Miedo? ¿Algún tipo de condenación? Nada dice, ni la muerte nos separará del amor de Dios. Si está dentro de Cristo, si está dentro de Dios, no hay nada que lo separe. No, pero es que yo mentí, no, pero es que yo hice. No estoy diciendo que mientan, no estoy diciendo que pequen, no es eso. Hay que servir al Señor, hay que anunciar el evangelio, hay que visitar cárceles, hospitales, a los pobres, a las viudas. Todo está escrito lo que debemos hacer.
Pero no está diciendo que por hacer eso yo soy salvo. Dios dice, tiene que estar dentro de mí. Moisés fue recogido de las aguas, por eso se llamó Moisés, sacado de las aguas. ¿Qué salvó a Moisés? Una arquilla de juncos. Él estaba dentro de esa arquilla de juncos, un arca pequeña. Primero era un arca grande para más de 1000 personas, donde solo 8 se salvaron. La arquilla de juncos era pequeña porque no era pequeño, era un bebé, un arca personal. Estando dentro del arca, que también, al igual que el arca de Noé, estaba calafateada por dentro y por fuera, el niño no muere y es rescatado, sacado de las aguas, fuera del juicio de Dios. Quedó libre, salvo, por estar dentro del arca, dentro de la arquilla. Cualquiera que hasta el día de hoy dude de su salvación está fuera de Cristo. Está siguiendo un evangelio que no salva, un evangelio que no da vida eterna. No es el evangelio entonces de Romanos 1:17. No es el evangelio de Romanos 1:16, el cual tiene poder para salvar. Cuando yo leía Gálatas capítulo 1, vamos a regresar. Libro de Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo está impactado. ¿Cómo inicia su carta? Pablo, apóstol, no de hombres, dice, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo expresa así? ¿Por qué se dirige así a la iglesia de Galacia, a los que están en esa zona? Porque antes de que Pablo fuera levantado por Cristo como apóstol, ya Pedro y los apóstoles habían levantado a Matías. Matías no es contado entre los 12 apóstoles, aunque camina con ellos, anda con ellos. Pero delante de Dios, Matías no es el apóstol que él estaba preparando, el cual tomaría la posición de Judas. Salmos dice, otro tomará su lugar. Ya Dios tenía destinado quién tomaría su lugar. Los hombres no debían escoger quién tomaría la posición de Judas. Ellos no se encuentran en condición de decidir quién tomaría la posición de Judas. Eso lo decide Dios. Por eso Dios tomó a Pablo. Y Pablo dice, yo no soy apóstol por hombres, a mí no me levantaron los hombres. Yo encontré con Cristo, Él me levantó como su apóstol. No soy apóstol ni de hombres ni por hombres. Cuando Él dice, no soy apóstol de hombres ni por hombre, más abajo Él explica cuando Él dice, no soy apóstol de hombres. Dice el verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el versículo 5 de Gálatas, Pablo externa su saludo a la iglesia de Galacia. Pero en el saludo que él externa, habla de Cristo y qué fue lo que vino a hacer a la tierra. En el verso 4, el cual mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. El hecho de que Cristo haya venido a la tierra tenía un propósito. Mateo 1:21. El ángel Gabriel le explica a María, le expresa cuál era el propósito del por qué Cristo llegó a la tierra. Darás a luz un hijo, pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa era la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo. Tanto amó al mundo que lo mandó a morir para el perdón del pecado, para liberarnos, para limpiarnos de ese pecado en el cual Adán nos había condenado a todos nosotros. Verso 6 de Gálatas 1. Estoy maravillado, dice. Dentro del corazón del apóstol Pablo hay gran impacto, gran asombro. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio diferente? ¿Cómo saber que estoy siguiendo un evangelio correcto? Una vez más digo y repito, si usted está leyendo la Biblia, cualquier capítulo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y en su lectura usted no encontró con Jesús, está leyendo mal. Su lectura no es correcta. En cada parte aparece la sombra de Jesucristo.
Cuando nosotros leemos el libro de Levítico y habla del holocausto, la muerte del animal vacuno o ovejuno, el cual tiene que ser quemado también, y aparece el altar de bronce, donde se pintaban los 4 cuernos del altar con sangre de ese mismo animal, para limpieza del pecado de Judá, porque Jeremías dice, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, en los 4 cuernos de los altares, el pecado de Judá. La sangre del cordero que era untada por el dedo del sacerdote borraba, limpiaba, cubría el pecado de Judá. El pecado de Judá dejaba de verse por causa de la sangre. A veces muchos piensan, ay, yo le di de comer al huérfano, a la viuda, al indigente, le di ropa, lo bañé, fui a los hospitales, prediqué, fui a las cárceles, visité. Repito, no estoy en contra de eso, hay que hacerlo. Yo normalmente visitaba la cárcel de Liberia, aquí también en Guanacaste. Hace tiempo no voy, hoy conversé con la licenciada, porque no me respondía. Hoy me respondió, ay, don Giovanni, qué pena. Como no me pude comunicar con usted en enero, ya se dio la autorización de quién entraba y quién no. Y como no pude comunicarme con usted, ya no hay espacio. Pero le puedo abrir un espacio, ya no semanal, tal vez quincenal o mensual, para que usted visite. Yo le dije, no importa cómo, abra ese espacio. Hay que ir a la cárcel, hay que ir a los hospitales, hay que predicar, pero no para salvación. No para justificarme de que porque hice eso, yo ya puedo entrar al cielo. Cuando leemos Hebreos capítulo 10, el verso 19, ahí dice, está establecido, está escrito, que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En ningún momento dice que nosotros podamos entrar por algún sacrificio que hicimos, porque ofrendé mucho, porque diezmé mucho, porque limpié la iglesia, porque era miembro del grupo de danza, miembro del grupo de alabanza, porque era pastor. No, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No hay otra condición que nos permita entrar si no es la sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto me haya alejado un poquito. Ustedes se alejaron de un evangelio diferente, a seguir un evangelio diferente. Pablo dice, verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo existe un evangelio y es el evangelio de Cristo. Hoy día se habla de Jesús en cualquier enseñanza, pero se usa como una muletilla. Se habla de Jesús para pedir ofrendas, se habla de Jesús para pedir diezmos, se habla de Jesús para hacer algo, para impulsar a la persona a que haga. Mire, si usted no hace, va a ser condenado. Si usted no hace, va a ir al infierno. Si usted no se porta bien, si usted no hace esto, cargan al hombre de la ley otra vez. Se habla de la gracia, pero lo carga de la ley. Por eso el cristiano vive cargado. Es que si no hago, Dios me va a condenar. Es que si no hago, la maldición de Dios viene sobre mí. Es que si no hago. Eso se llama el evangelio de la obra. Usted debe hacer para estar bien con Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? El evangelio de Jesucristo, Cristo hace. En el evangelio de Jesucristo, Él vino, Él murió, Él cargó, Él padeció, Él sufrió. Porque es el evangelio de Cristo, en lo que Él hace, lo que Él trabajó. Si usted quiere apoyarse en su obra, es el evangelio de la obra, el evangelio de la ley, su propio evangelio. Un evangelio totalmente aparte y diferente al evangelio de Jesucristo. Pablo dice, ¿por qué se alejan de la gracia para seguir un evangelio diferente? ¿Por qué otra vez se caen al mundo? Gálatas capítulo 5, el verso 4 dice que los que se quieren justificar por la ley de la gracia han caído. Se desligaron de Cristo. Vamos a buscar, estamos muy cerquita. Gálatas capítulo 5, verso 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que quieren justificarse por alguna obra hecha, por algún trabajo establecido, por algún tipo de sacrificio, está desligado de Cristo, está lejos de la gracia, cayó de la gracia. Dentro de la gracia, el hombre no hace nada, Cristo hace todo. Por eso Pablo dice,
me sorprende que se hayan apartado del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es sea maldito. Luego otra vez el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el verso 8 está hablando, aun si un ángel les predica un evangelio diferente, el tal sea anatema, el tal sea maldito. Cuando nosotros leemos el libro de San Juan, capítulo 5, en el estanque de Betesda habían muchos enfermos de diferentes tipos de enfermedades. ¿Qué esperaban? Dice el movimiento del agua, porque había un ángel que descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y cualquier enfermo que entrara primero quedaba libre de cualquier enfermedad que tuviera. En ese mismo lugar Jesucristo entró. Está presente el Hijo de Dios caminando en medio de todos los enfermos. Aunque Cristo tenía el poder de sanar a todos, solo uno fue sano, y era el que no podía hacer nada por sí mismo, el que estaba en el piso, sin poder, sin autoridad sobre sí mismo, de entrar al estanque. Aunque los demás enfermos estaban ahí, ninguno recibió la gracia, solo uno. Porque los demás, ¿en qué se enfocan? Están enfocados en ver cuando el ángel baje. No quieren distraerse. Para ellos Jesús es una distracción. Si quito mis ojos del estanque, no veré cuando el agua se agite, no veré el ángel bajar, no podré ser sano. No están enfocados en Cristo, se enfocan en otra cosa, en el estanque, en un método de sanación diferente, en un método de salvación diferente, en ese estanque, en ese ángel. Yo siempre pregunto, ¿ese ángel es enviado por Dios o es enviado por Satanás? Muchos dicen, por Dios. ¿Cómo no? Es un ángel enviado por Dios y está sanando. Mire, cualquiera que entre se sana. Si era un ángel enviado por Dios, ¿para qué mandó a su hijo ahí? ¿Con qué razón? Él mandó a su hijo. San Juan 3:16, mandó a su hijo, nos dio a su hijo porque nos amó. ¿Para qué va a enviar un ángel? Ese ángel provocaba distracción, provocaba que los demás no se enfocaran en Cristo, siguieran un método de sanación diferente, un método de liberación de su enfermedad distinto al que ya estaba establecido por medio de Cristo. A eso se le llama un evangelio diferente. Dice, el tal sea anatema. Luego Pablo dice, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora Pablo choca y él dice, un siervo de Dios, ¿a quién debe agradar? Un siervo de Dios, ¿a quién debe servir? Si es siervo de Dios, sirve a Dios, agrada a Dios. Pero si agrada a Dios, desagrada a los hombres, choca con los hombres. Porque si está a favor de los hombres, está contra Dios. Por eso él dice, si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cualquiera que predique el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero, va a chocar con los hombres. No va a ser acepto, no va a ser agradable, no al principio. Va a ser muy chocante. Si la palabra de Dios no choca, no es siervo de Dios. El viernes, como expresé, yo compartí con un joven. Él me dijo, la salvación se pierde. Mi criterio personal, me decía. Yo le dije, ¿qué criterio es el verdadero? ¿Qué criterio es el correcto? ¿El suyo o el de Dios? Ah, no, pastor, el de Dios. Entonces, para recibir el criterio de Dios, usted tiene que votar el suyo. Porque si mantiene su criterio, rechaza el de Dios. No se puede servir a dos señores, le dije. Porque cuando uno sirve a uno, rechaza al otro. ¿A quién va a escuchar? ¿Su criterio o el criterio de Dios? ¿Qué criterio va a seguir? Isaías 55 dice, el verso 7,
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, porque es un Dios amplio en perdonar. El corazón de Dios es amplio, grande para perdonar, pero hay que volvernos a él. Para volvernos a él yo tengo que dejar mi camino, tengo que dejar mi pensamiento. Luego Isaías responde y explica, ¿por qué tiene que dejar su camino? ¿Por qué tiene que dejar su pensamiento? Porque mi camino no es como tu camino, ni mi pensamiento como tu pensamiento, perdón, dijo Jehová. Ni tus pensamientos son iguales a los míos, ni tus caminos. Son diferentes, dice Dios. ¿Cuál vas a seguir? ¿Vas a seguir tu pensamiento o el mío? ¿Vas a seguir tu camino o el mío? ¿Qué criterio vas a apoyar? ¿Tu criterio o mi criterio? Le mostré este pasaje a este joven. Ah, no, yo voy a seguir el criterio de Dios. Mientras conversábamos, una vez más él decía, no, la salvación se pierde. Yo tengo que ver qué hago. Yo le decía, ¿usted es más grande que Cristo? ¿Tiene más poder que Cristo? Significa, al usted decir la salvación se pierde, está diciendo y limitando el poder de Jesucristo. Está diciendo que el poder de Cristo se limita de la cruz hasta Adán. Pero de la cruz para acá tenemos que ver qué hacemos. ¿Así de débil era Cristo? ¿Así de débil era la cruz? ¿Cristo fracasó? ¿No pudo hacer todo completo? El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13, ahí dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, habiéndonos perdonado todos los pecados. Todos, dice. Desde el pasado de Adán hasta el futuro del último hombre. Él perdonó todo. Pero cualquiera que diga, no, no perdonó todo, entonces borre de su Biblia Colosenses 2:13. Quémelo. Y queme también Isaías capítulo 53, el verso 6, donde el profeta Isaías dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde un principio Dios dice, y cargué el pecado de ustedes en Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leemos, oímos, pero mantenemos nuestro criterio. Mantener nuestro criterio es seguir un evangelio diferente. Está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos los hombres mienten. Yo le dije a él, escuche, no me crea a mí. Todos los hombres mienten. Todos. Dios no miente, Él es el único veraz. Sí, pero es mi criterio, decía. Es mi pensamiento. Yo me sentía muy triste, muy dolido. Cuando Cristo hablaba con escribas y fariseos en San Juan 8, Jesús les dijo, ¿saben por qué no reciben mi palabra? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no votan su criterio. Siendo escribas, creían que sabían. Cuando una persona dice, ay, el Evangelio de Cristo, yo sé cuál es, entonces ya es libre de su pecado. Hoy conversé con un muchacho también, hoy me visitó en la tarde. Él me dijo, desde los 19 años yo conozco de Dios, conozco de la palabra. Él vino y murió para librarnos de la condenación del pecado. Entonces no tienes pecado. Ah, claro, no, sí, yo tengo pecado, todos somos pecadores. Sabe. Yo le dije, qué raro, sabe pero no cree. No, sí, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz para liberarme de la condenación. Entonces no tiene pecado. Sí, claro, soy pecador. Entonces, ¿de qué lo liberó? San Juan 3:17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Hace 2000 años atrás, Dios mandó a Jesús para que el mundo fuera salvo, para salvarnos. Ya lo hizo, ya nos salvó. ¿Por qué yo digo que no? Yo tengo que ver cómo me salvo. Cualquiera que exprese así es porque no ha creído que Jesús le salvó. Una sola condición para tener vida eterna. Todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. Pero muchos buscan la eternidad en su obra. Entonces, ¿para qué Cristo murió? Un día conversaba con un señor. Él me decía, el que no se bautiza no es salvo. ¿Hay que bautizarse para ser salvo? Sí, me decía. ¿En serio? Sí. Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. Bautizados
arrepentidos, cada uno para el perdón de sus pecados. El que no se bautiza no es salvo. Yo le pregunté, ¿el ladrón de la cruz se salvó o no se salvó? Sí, claro, se bautizó. No, pero es que él estaba con Jesús. El bautismo es después de Jesús. Entonces, Cristo murió en la cruz por nuestro pecado, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, y aún así yo tengo que bautizarme. Esa es otra enseñanza que limita el poder de Cristo. Ese es otro evangelio diferente. Está limitando la capacidad del poder de la sangre de Jesucristo. Un evangelio distinto. No tiene nada que ver con Jesús. Si solo bautizarme me salvaba, entonces, ¿para qué Cristo murió? ¿Para qué padeció? ¿Para qué sufrió? Otro evangelio diferente. Hay que pedir perdón. Hay que aceptar a Cristo como su salvador personal y hacer la oración de fe. El que no haga la oración de fe no se salva. ¿Dónde dice que hay que hacer la oración de fe para ser salvo? ¿Dónde dice? Ok, haciendo una oración de fe me salvaba. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué sufrió? ¿Para qué padeció? ¿Para qué fue molido por causa de nuestros pecados? Como dice Isaías 53. Entonces, ¿para qué sufrió? ¿Para qué padeció? Está encerrado en un evangelio diferente. Por eso Pablo dice, aun si a un ángel os anuncia evangelio diferente, el tal sea, anatema. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si ustedes ven las cartas de Pablo, continuamente él nombra a Cristo, Jesús, Jesús. Su centro es Cristo. El centro de Pablo no son los hombres, él no busca agradar a los hombres, él choca, él pelea. Cuando él ve que alguien sigue un evangelio diferente, él discute. Por eso dice que cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, se armaba alboroto. Cada vez que Pablo entraba en una ciudad, en una sinagoga, se armaba un alboroto. Porque él iba en contra de ese evangelio distinto, ese evangelio diferente, el cual también él siguió durante muchos años en su tiempo pasado. Él también se dio cuenta, yo estaba siguiendo un evangelio diferente, un evangelio de la ley que condenaba al hombre, cuando ya Cristo lo había limpiado, cuando ya Cristo lo había liberado. Él podía entender ambas partes. Él pensaba que los apóstoles eran herejes, una secta. ¿Cómo dicen no tener pecado? ¿Cómo dicen ser liberados? Primero, un hombre no muere y resucita al tercer día. Eso es mentira. Él quería desmentir esto. Camino a Damasco encuentra con Jesús. Por eso en el versículo 1 que leímos, él dice, yo fui escogido por Dios cuando encontré con Cristo. Él me llamó ahí. Ahí yo me enteré y me di cuenta de mi equivocación. Más adelante, después del capítulo 9 de Hechos, cuando el apóstol Pablo está delante de uno de los reyes, él expresa, yo pensé estar bien. Yo pensé haber hecho bien, pero no, estaba equivocado. Mi pensamiento, el cual seguía, era incorrecto. Por eso él dice, yo pensé haber hecho bien. Hoy día mucha gente piensa igual. Yo estoy haciendo bien, no estoy haciendo mal. Voy a la iglesia, congrego, diezmo, ofrendo. Pero se le pregunta, ¿justo o pecador? No, yo soy pecador. Era la guerra de Martín Lutero, como decía al principio. No hay justo ni aun uno. Él encontró la compañera de ese versículo. ¿Por qué no soy justo? ¿Por qué no hay justo ni aun uno? Es lo que muchos utilizan. Cuando yo expreso delante de alguien, yo soy justo, santo y perfecto delante de Dios, soy limpio, me señalan, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Yo le digo, tiene toda la razón. Según bajo su propia justicia, la que usted quiere realizar según su obra, no hay justo ni aun uno. Según la justicia humana, según la obra humana, nadie, absolutamente nadie puede ser justo. Isaías, vamos a buscar, capítulo 64. Isaías 64, el versículo 6. Dice de la siguiente manera, Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caíamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Aquí explica por qué no hay justo ni aun uno. Habla de nosotros, no habla de la justicia de Dios. Por eso Romanos 10:3 dice, ignorando la justicia de Dios, quieren establecer la suya propia. Quieren llegar delante de mí, dice el Señor, con su propia justicia. Para mí su justicia es como un trapo inmundo. Son sucios. Todos son como suciedad. Y su justicia como un trapo de inmundicia. Cuando usted habla con un judío y le refiere un trapo inmundo, él habla la ropa interior o la ropa de una mujer en menstruación. Ellos dicen esto es inmundicia. Yo no tengo problema con mi olfato, no huelo nada. Muy pocas cosas yo puedo oler. A veces voy de camino y mi esposa dice, qué rico huele. Y a mí no me llega ningún olor. O a veces dice, qué feo huele. A mí no me huele a nada. Hace unos días viajé a San José y en el carro nosotros adelantamos un carro de cerdos, un camión lleno de cerdos. Cuando pasamos y rayamos al camión que estaba lleno de cerdos, todos en el carro dijeron, casi me vomito. Y yo, ¿de qué? Porque las ventanas del carro iban abiertas, se metió el olor de los cerdos. Yo, ¿de qué se vomitan? Iba muy rápido el hermano, ¿será? ¿Iban mareados? Era el olor de los cerdos. Paramos a comprar ahí por el lado de Esparza unos mangos. Creo que es Esparza por ahí. Estábamos comprando unos mangos. Se bajó mi esposa, una hermana y el hermano. Yo me quedé con mis niñas adentro, una de ellas. Y yo vi que el hermano se vino corriendo y dijo, cierre las ventanas, cierre las ventanas. Y yo, ¿por qué? Porque se mete el olor de los cerdos. Tenía el carro, el camión de los cerdos a la par mía. Yo estaba viendo el celular. No me llegaba el olor. Dicen que un trapo después de la menstruación huele muy feo. Imagínense en dejar ese trapo 7 días en un balde, 10, 20 días. ¿Qué hediondez? Dios dice, así es nuestra justicia, como la de un trapo inmundo. Por eso Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Con su justicia no alcanza la salvación. Martín Lutero se dio cuenta, ahora entiendo, no voy a alcanzar la salvación con mi justicia. Por mí no puedo ser justo. Si ustedes leen con detalle Romanos 3, versos 10, 11, 12, 13 hasta el 19, está hablando de nosotros. Si uno lee con mucho detalle, dice, no hay justo ni a uno. Luego dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Luego dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entienda, usted no es bueno, usted no puede hacer lo bueno, su justicia no es buena, su justicia es inmunda, su justicia es sucia. Verso 13, 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Así dice, ¿no? En sus labios hay veneno de áspides y no hay camino de paz. Esa es su justicia. Con su justicia usted no alcanza la bendición de Dios, no alcanza la salvación de Dios. Por eso necesitamos la justicia que se revela en el Evangelio, que es la justicia de Dios. Uno que encuentra con el Evangelio verdadero es justo. Uno que encuentra con el Evangelio verdadero expresa, declara, yo encontré con el Evangelio del Señor, soy justo. No por mi justicia, sino por la justicia que encontré en el Evangelio que me salva, que me libera, una vez y para siempre, de todos mis pecados. San Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados por medio del cuerpo de Jesucristo. No habla de obra humana, el cuerpo de Jesucristo. Verso 14. A los que santificó perfeccionó una vez y para siempre, habiendo sufrido, habiendo muerto en la cruz. Y Hebreos 10:19 dice, tenemos libertad de entrar en el reino de Dios por la sangre de Jesucristo. En ninguna parte habla de la justicia humana, de la forma humana, del poder humano. Está hablando continuamente de la justicia de Dios, del trabajo de Dios, del plan de Cristo, del trabajo de Cristo. Por eso Pablo se molesta. En poco tiempo se alejaron del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio de la obra. Debemos considerar, pensar, ¿bajo qué evangelio estoy? ¿Estoy bajo el evangelio de Jesucristo que me justificó
¿Me perdonó, me liberó una vez y para siempre de todos mis pecados? ¿O aún soy pecador? ¿Aún sigo debajo del evangelio de la obra, debajo del evangelio del trabajo humano? Espero que puedan considerar, puedan meditar bajo qué evangelio están. Con mucho gusto yo estoy para servirles, poder conversar. Mi número de teléfono es 8606-9048. Puedo recibir mensajes, llamadas también, para conversar sobre este tema. Es muy amplio, pero ya debo terminar. Los que vivan por la zona de Guanacaste, sobre todo la zona de Liberia, el miércoles empezamos un seminario bíblico también. Les invito para que participen. Pueden escribirme, les envío la dirección para que participen juntos, poder conversar, poder conocerles también. Espero que juntos podamos escudriñar con el pastor David las escrituras, la palabra, porque en ellas encontramos el secreto de la vida eterna. Voy a hacer una oración y finalizamos. Oremos. Señor, damos gracias por este tiempo que usted nos permite. El apóstol Pablo dice, si aún un ángel os predicara un evangelio diferente, el tal sea anatema. Estando Cristo en el estanque de Betesda, solo un hombre paralítico que no tenía fuerza sobre sí mismo recibió la gracia de ser sanado. Los demás que podían hacer por su propio medio, por su propia manera, tenían enfocados sus ojos en un lugar equivocado, el estanque. Ese estanque es reflejo de un evangelio diferente, porque el evangelio estaba sobre la tierra, estaba en sus pies, caminaba sobre ellos, delante de ellos, pero ninguno le veía, porque estaban sumergidos en una forma de sanidad distinta. Así muchas veces también nosotros vivimos y algunos viven así todavía, lejos de un evangelio en el cual se encuentra Cristo como mediador, como salvador. Usted tenga misericordia de nosotros para que nos enseñe con un corazón humilde, no creyendo que sabemos todo, la gracia suya, la voluntad suya a través de la Escritura. En esta noche, dejando todo en tus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos. Espero que pasen muy bien esta noche, que puedan descansar y nos estaríamos viendo el siguiente lunes, ya con el pastor David acá en Costa Rica. Nos vemos. Voy a abrir sus audios para los que deseen. Buenas noches.